De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, voy como siempre en este día viernes, volviendo a paso lento, pisando las hojas de este sendero de hojas otoñales, de regreso a nuestro jardín. Este jardín ya no es solo mi jardín. Desde que me están escribiendo y mandando correos de distintas partes de Chile, Antofagasta, Temuco, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, ya sé que no es solo mi jardín el que abro todas las tardes. Y es bueno, día viernes, un momento de felicidad. ¿De felicidad? ¿Estará bien usada la palabra? Bueno, siento un estado de dicha, podría decirlo, porque voy a poder entrar en este verdadero paraíso que es mi jardín, en que está lleno de pájaros, hay un relax, Pero ¿qué es la felicidad? Esa es una pregunta que no es tan fácil de responder, es solamente un estado de dicha momentánea. Esto que estoy sintiendo ahora, esta especie de éxtasis del regreso a mi jardín, probablemente en algunos minutos más, porque uno es bien voluble y ya eso va a haber desaparecido. Pero ¿cuál es la felicidad que permanece? ¿Qué es realmente ser feliz? ¿Es una pregunta para hacerse el día viernes? No lo sé, pero me la estoy haciendo mientras voy regresando a mi jardín. Y me sale a recibir mi querido amigo hermano, el zorzal. Su canto me produce una suerte de felicidad, de alegría, de serenidad. Querido amigo, ¿cómo estamos? ¿Cómo está todo en el jardín? Parece que bien. La verja está abierta, eso significa que alguien está en el jardín. Y si hay alguien en el jardín, significa que vamos a tener conversación. Buena conversación. Uno de los grandes placeres que me da felicidad, conversar con otro, abrirme al mundo del otro. Y efectivamente hay alguien, su cara me parece conocida, pero no logro identificarlo plenamente, que está sentado ahí cerca de los helechos y los laureles, mirando el jardín muy tranquilamente, y lo voy a saludar de inmediato. Hola, muy buenas tardes, bienvenido aquí al jardín. Hola, Cristian. Cristian, ¿cómo te va? Bien, estoy bien, estaba haciendo unas divagaciones en voz alta aquí al momento de regresar. Me estaba preguntando qué es lo que es la felicidad. Es la pregunta que se me ocurre hacerme el día viernes, ¿eh? Complicada pregunta, ¿eh? Sí, es una pregunta complicada, compleja. Y bueno, parece que no te acuerdas de mí. Soy Ricardo Caponi. ¿Ricardo Caponi? Sí. Pero Ricardo, Es que qué sabes volado, que- discúlpame. No, que la pasan ve- los años y yo estoy cada vez más viejo. Y yo No, creo pero que eso... estás impecable, te has mantenido muy bien. Ricardo, qué gusto de tenerte aquí. Mira qué feliz coincidencia. En primer lugar, te doy la bienvenida a este lugar. ¿Te gustó mi jardín? Mucho, muy interesante este jardín que ayuda a la contemplación, que es un aspecto interesantísimo de la felicidad, a propósito de lo que tú decías. Así, la contemplación Sí, es, sí. es fundamental en la felicidad. Claro, la contemplación del punto de vista de que es un placer psíquico. Los seres humanos tenemos muchos placeres que son placeres sensoriales y que son muy importantes. No podemos caer en una especie de puritanismo de que la felicidad es una cosa solamente del espíritu. No, la felicidad implica placeres hedonistas. El punto es que hay que manejar bien estos placeres hedonistas, porque si no se te pueden volver en contra, generar adicción, y eso a la larga te lleva a más infelicidad. Pero junto a eso están los placeres psíquicos, y dentro de los placeres psíquicos la contemplación es una de las Son grandes como vertientes. placeres espirituales, por decirlo así, ¿no? Son placeres, claro, lo que prefiero usar la palabra psíquico porque la felicidad siempre se ha hablado mucho desde la filosofía e incluso desde la religión. Y como hoy día, siglo XXI, ya tenemos muchos progresos del punto de vista del aporte de las ciencias humanas, hablar de placer psíquico hace que el concepto pueda entenderse mejor. Encarna mejor tal vez, ¿no? Porque Claro. efectivamente se ha pensado sobre la felicidad en la filosofía muy antigua. Aristóteles reflexiona sobre la felicidad, qué es la felicidad, los griegos pensaron en la felicidad. Bueno, y hasta Heidegger creo que habla por ahí en un momento, no sé si el estado de ánimo, la felicidad en Ser y Tiempo, pero el tema es ver cómo eso encarna en esta, voy a llamar la máquina viviente, suena horrible en realidad, en esto que somos, una imbrincación
cuerpo-mente, ¿no? Exactamente. Claro, y eso es muy importante hoy día en el concepto de felicidad. ¿Cómo se obtiene felicidad desde el placer? Porque la felicidad es un estado placentero. Si el punto de vista es que si ese estado placentero va a tener un componente fundamentalmente corporal, biológico, o va a tener un componente de elaboración de estos elementos corporales, el core affect, llaman los teóricos, y transformarlo en placeres que también son psíquicos. Porque gran parte del día nos pasamos enfrentando desafíos que nos pone la vida y que son desafíos que hay que elaborarlos desde el punto de vista mental. Entonces, en la medida en que los elaboramos bien, tenemos más placeres psíquicos, que es una vertiente importantísima de la felicidad. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la felicidad, entre el placer experimentado por este hermano pájaro que es el zorzal, o un chucao? Tengo un chucao, un pájaro sureño que me traje, que está ahí al fondo del jardín escuchando esta conversación, y el placer experimentado por el ser humano? La diferencia es que el placer que experimentan los animales y estos pájaros que tú mencionas son placeres que están fuertemente arraigados en la corporalidad, pero que tienen una carencia menor de elementos psicológicos en el sentido de capacidad de reflexión y por lo tanto de percibir que somos personas que transcurrimos en el presente, que tenemos un futuro y que hemos hecho cosas en el pasado. Entonces, el estado placentero va a tener mucho que ver con cómo estoy yo fluyendo en el presente, qué nivel de gratitud y de inquietud tengo respecto de lo que hice en el pasado y qué tranquilidad y esperanza estoy viviendo en relación al futuro. Entonces, el ser humano tiene una complejidad muy grande. Mucho mayor que la de un pájaro y de un perro, ¿no? Exacto. Ahora, qué interesante lo que tú dices, porque probablemente muchos de nosotros llega el día viernes y decimos, qué rico, se acabó la jornada laboral, ahora voy a ser feliz, y se asocia con ser feliz, voy a ir a tomarme unos copetes, o me voy a ir a fumar unos pitos. Claro, produce un placer evidentemente instantáneo, después viene la resaca. Entonces, vamos a buscar la felicidad, pero parece que vamos a buscarla al lugar equivocado. Es que, claro, tú escribes algo muy interesante. Hay un autor que dice que la felicidad está en la antesala de la felicidad. En el fondo, esta expectativa, tú sabes que el día más apreciado por todo el mundo como el día más feliz es el día viernes. Claro, o sea, hoy día sería el día de la felicidad. Exactamente. ¿Ya? Por la expectativa, porque los seres humanos tenemos, y también los animales, tenemos una capacidad de entusiasmarnos mucho con la apetencia. Entonces, voy a salir el fin de semana, voy a tomar unos tragos, y además voy a tener placeres intensos. El punto es que el manejo de los placeres que te brindes el fin de semana va a tener también mucha correlación con el nivel de felicidad que tengas después, porque si te reventaste, va a venir la culpa y va a venir los efectos corporales y ahí va a bajar el nivel de felicidad. Entonces, la felicidad es una sumatoria de cómo uno vive el presente, el pasado y el futuro, en el caso del ser humano, y eso le da complejidad. Tú hablabas de la importancia de los placeres. Qué curioso, porque pasamos como de una cultura o de una etapa puritana, por decirlo así, que era reprimir, castigar el placer o todo placer, como pecado, etcétera. Pero nos fuimos al extremo del hedonismo, sin transición mediante. ¿Cómo ves tú esa situación en el mundo occidental hoy día, contemporánea, y en nuestro país también? Eso que dices tú es muy interesante. Este es el desafío que empieza a plantearse en la posmodernidad, podríamos decir, a partir de fines del siglo XX. Y es que aceptamos que nuestro placer está constituido desde nuestra vertiente biológica. Somos herederos de los animales. Y por lo tanto, ese es el placer que no podemos reprimir, porque si lo reprimimos, empobrecemos nuestra relación con el mundo y con la vida. Y vamos teniendo un comportamiento donde lo que podríamos decir, el atractivo que nos genera entusiasmo y apego a la vida se va desmantelando y nos vamos transformando en personas planas. Por lo tanto, la represión es un pésimo consejo para tratar nuestra constitución primitiva. Pero por otro lado, esta constitución primitiva tiene placeres intensos. Podríamos llamar placeres peak. Y el ser humano tiene una condición muy curiosa, se queda pegado a los placeres peak. Esto fue muy adaptativo antes, porque alimentarse en un momento en que teníamos hambre y quedar con una sensación de un recuerdo cargado de placer era muy bueno para seguir buscando Era el hombre primitivo, ¿no es cierto? Era el hombre primitivo. Claro. Pero hoy día quedarse pegado adictivamente a los placeres peak va significando cada vez más complicaciones. Adicción, desde luego. Adicción. Uno se hace adicto a esos placeres rápidos, instantáneos, fulminantes, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos una sociedad que pasó de levantar las represiones
a este placer intenso hedonista. El desafío es cómo podemos, sin aplastar las necesidades y los deseos, elaborarlos y ponernos a nuestro servicio para no perder la libertad. O sea, gozar de ellos pero sin carácter adictivo. Fíjate que me estuve leyendo tu libro, que acaba de salir, Felicidad Sólida, sobre la construcción de una felicidad perdurable, que vamos a ver si la puede mostrar la cámara que está infiltrada, tú sabes, en nuestro jardín, pero siempre atenta a recorrer los libros y las cosas que tenemos aquí a mano. Bueno, y cuando vi el título del libro pensé, bueno, un libro más, sé de tu trabajo serio, conozco tu trayectoria, pero dije, bueno, Ricardo seguramente se metió en el tema, me llamó la atención la felicidad, la autoayuda, porque hay mucha literatura, mucho libro hoy día de autoayuda sobre la felicidad. Pero apenas entras en el libro, tú haces una crítica muy fuerte a lo que tú llamas el felicismo. Y me gustaría que explicaras qué es el felicismo y cuál es el error fundamental que está detrás de la mayoría, ¿no? Para no ser injusto, de todos los libros de autoayuda sobre la felicidad que vienen circulando hace varias décadas, que partieron en Estados Unidos, muchos de ellos, y ahora en Chile y en otros países del mundo. Cuando la sociedad norteamericana descubre que el tema de la felicidad es muy importante, hace lo que hace con muchas cosas, la transforma en un medio para obtener dinero. De esa manera la empaqueta y construye un concepto de felicidad que sea vendible. Entonces, este concepto de felicidad vendible está basado en un voluntarismo en el que basta con que tú te propongas muchas cosas y la vas a lograr. ¿Quiénes son los que van a decir qué cosas hay que proponerse? Los gurús, los que venden, los que dan consejos con libros de autoayuda. Todo eso genera un felicismo que no tiene nada que ver con un estado mental profundo, estable y perdurable de felicidad. Es como análogo al amor líquido. ¿Ah? Por eso le pongo felicidad sólida. Claro, al concepto del pensador Bauman, ¿no? Que habla del mundo líquido. Define nuestro mundo como un mundo líquido. Exactamente. Entonces, esto hace la sociedad norteamericana desde la psicología positiva, que es como la felicidad consiste en que mires el vaso medio lleno, en que niegues los problemas que te produzcan angustia y emociones negativas, y de esa manera vas a obtener un estado que vamos a llamar felicidad. Eso, desde el punto de vista clínico, yo lo veo en mi trabajo con los pacientes, en el trabajo con las personas y en lo que conozco del mundo, la verdad es que es un barniz que no solo, a mi juicio, no ayuda, sino que es contraproducente. Y es contraproducente porque no permite que el ser humano pueda sumergirse en la situación en la que está y construir respuestas creativas. Los seres humanos somos muy creativos, pero para eso tenemos que tolerar la frustración y la incertidumbre de no tener una respuesta a la mano. Bueno, tal vez lo que atenta contra la verdadera felicidad, por decirla así, o la felicidad más profunda, podríamos decirla, ¿Sí? o felicidad más sólida, como la llamas tú, es también algo que es una característica de una época donde todo se consigue rápido, todo instantáneo, el facilismo. En todas las áreas, digamos, ¿no? De tener todo a mano, todo disponible ya. Exactamente. ¿Ah? El problema de eso es que hace que la persona y el aparato mental del sujeto, su mente, no se vaya preparando para enfrentar los desafíos. Y como la vida es difícil, entonces los desafíos que no pueda enfrentar en algún momento es lo que lo van a sumergir en la infelicidad, que son las emociones negativas. Rabia, culpa, desesperación, angustia, aburrimiento, tedio. Y tú hablas ahí de una sociedad ávida de confort y empapada, algo así, de flojera emocional, ¿no? Somos flojos emocionalmente. El ser humano, Kahneman tiene un estudio muy interesante, Pensamiento fácil, pensamiento difícil, donde él habla de la constitución perezosa de la mente del ser humano. Somos perezosos por naturaleza y tendemos a sobrevalorar más bien la flojera que el trabajo. Sin embargo, el desafío, eso es porque tenemos una constitución de seres primitivos que tenemos que elaborar. Ahora, el desafío es justamente ser capaz de poder hacer el trabajo frente a las situaciones que nos demanda el laborar propiamente tal, pero en las relaciones cercanas y en las relaciones con el otro que son decisivas en el nivel de felicidad, como lo ha demostrado el estudio de Harvard de hace más de 75 años, esas relaciones afectivas solamente se crecen y se desarrollan en la medida en que hay trabajo emocional. Y la vida psíquica no puede quedarse en el mismo punto. La vida psíquica o avanza o retrocede. Si un amigo te pregunta cómo te va, o tú le preguntas a un amigo, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Mira, igual que siempre, aquí estamos. Ese está peor.
Claro, lógico. Porque la verdad es que uno va creciendo o va decreciendo. Y la manera de crecer en el mundo afectivo es haciendo el trabajo emocional que requiere la demanda del otro. ¿Hay pueblos que son más felices que otros? Es una pregunta bastante. Yo siempre he creído que los brasileros son más felices que nosotros, pensamos, porque los vemos bailar, los vemos cantar música. Y te quiero proponer escuchar un tema maravilloso sobre la felicidad. En este tocadisco ochentero que tengo aquí en mi jardín, Ricardo, estoy con Ricardo Caponi, que acaba de lanzar este notable libro, Felicidad Sólida, sobre la construcción de una felicidad perdurable. Un tema del gran poeta y músico Vinícius Moraes con María Creusa y Toquinho. La felicidad. A ver qué nos dicen los brasileños sobre la felicidad, Ricardo. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade é uma coisa louca, mas tão delicada também. Tem flores e amores de todas as cores, tem ninhos de passarinhos, tudo isso ela tem. É por ela ser assim tão delicada que eu trato sempre dela muito bem. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim. A ver, veamos qué nos dice el poeta y músico Vinícius Moraes sobre la felicidad en este tema extraordinario. Afirma que la tristeza no tiene fin, pero la felicidad sí. Que la felicidad es como una gota de rocío en un pétalo de flor. Brilla tranquila, después oscila levemente y cae como una lágrima de amor. Y habla de la felicidad del pobre, que parece la ilusión del carnaval, la gente trabaja todo el año. En el fondo, una visión bastante pesimista sobre la felicidad. ¿En cuánto le achunta a Vinícius Moraes y en cuánto no al estudio? Porque tú le has dedicado 10 años a escribir este libro y a meterte en el tema de la felicidad. Fíjate que no había escuchado, lo había escuchado antes de este tema, hace muchos años, pero no lo había Con escuchado desde atención. la perspectiva, además, después de haber escrito el libro. Qué lindo, qué poema más lindo. Es bellísimo, es bellísimo. Y, bueno, como todo el arte, el arte siempre resalta un aspecto de la realidad
el mundo interno, que puede ser parcial, pero hermoso. O sea, lo que resalta acá, qué cosa más linda, es la tristeza no tiene fin, pero en el sentido de aludir a que nuestra condición humana, tomada en serio, es una condición triste, en el sentido de que estamos permanentemente luchando frente a una realidad en el presente, el futuro, el pasado, y expuestos a muchas pérdidas. Somos muy vulnerables. Muy vulnerables. Y expuestos a repetidas pérdidas. O sea, desde que somos niños tenemos que dejar a los padres, después la adolescencia, abandonar el hogar, posteriormente la adultez, hasta la enfermedad y la muerte. Entonces, es cierto, la tristeza no tiene fin. Ahora, sobre esa tristeza construimos la felicidad, que es lo que él también señala. Por supuesto que habla de una felicidad que tiene más bien que ver con la felicidad hedonista del jolgorio, pero lo pone en forma maravillosa. Ahora, esto de construir la felicidad me remite a una cita que tú haces en tu libro Extraordinaria, de una novela que a ti te impactó mucho cuando joven, que es Narciso y Golmundo de Hermann Hesse. Y es el encuentro en estos dos personajes, la polaridad, ¿no? Estos dos jóvenes tan distintos, uno más como hombre de acción, el otro más contemplativo, uno que está dentro de un monasterio, otro fuera. Y en un momento determinado, Golmundo Narciso es un pensador y Golmundo es el artista, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, Golmundo le dice a Narciso, yo no sé, Narciso, pero pareciera que el dominar la vida y el ahuyentar la desesperación os resultase más fácil a vosotros, pensadores y teólogos. Hace tiempo que no envidio a tu ciencia, amigo mío, pero en cambio sí envidio tu serenidad, tu tranquilidad, tu paz. Eso ve Narciso, el artista, en el pensador. Pero le contesta Golmundo, Narciso le contesta, no debes envidiarme, Golmundo. No existe la paz que tú imaginas. Cierto que existe la paz, pero no una paz que more en nosotros permanentemente y que jamás nos abandone. Solo existe una paz por la que hay que luchar sin desmayo noche y día. Tú no me ves combatir, tú ignoras mis luchas en el estudio del oratorio y está bien que las ignores. Etcétera, etcétera, etcétera. Fantástica la respuesta que le da. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo ahí de la felicidad? Tú tocas un punto esencial. En la felicidad no hay mendigos ni rentistas, solo hay trabajadores. La felicidad se construye y tiene que ver con el camino que vamos haciendo en esta elaboración de las emociones negativas. Por lo tanto, y este es un concepto muy interesante que está totalmente reñido con el felicismo, la vida psíquica es en tensión. La vida psíquica es inevitablemente un estar permanentemente enfrentando desafíos. Y por lo tanto la felicidad es una resultante de esa forma de vivir. Y esto es porque la mente es un sistema complejo que interactúa con un mundo que para poder enriquecerse requiere esta interacción permanente. Y eso va a implicar trabajo emocional. Y todos los libros de autoayuda nos dicen, sé feliz en un instante, ¿no? Claro. Te dan fórmulas. Te dicen, dan la impresión de que ser feliz fuera muy fácil y claro, parece que no lo es. No, y esto es grave porque yo creo que estamos de acuerdo en que hoy día la sociedad ya no persigue como hace 10.000, 20.000 años el heroísmo. Nadie hoy día está preocupado de ser héroe. En ese tiempo era muy importante porque ser guerrero y salvar a la tribu o salvar a la población en la que tú vivías era muy importante y era muy valorado. Después viene el camino de la santidad, que es también una entrega a la sociedad, porque está basada en la generosidad, pero mediatizada por Dios y en relación a Dios. Pero esto se pierde. Estos dos caminos ya nadie quiere ser ni héroe ni santo. Pero en algo que estamos totalmente todos de acuerdo, y de todos colores ideológicos, políticos y sociedad, es que queremos ser felices. Ahora, un radical antropológico tan importante como este no se puede trivializar. Tenemos que construir una conceptualización y una mirada de en qué consiste realmente el ser feliz. Bueno, y ahí, como tú dices, o sea, eso requiere, depende de qué antropología tú estás hablando. Tú haces por ahí, colocas en oposición la visión de la vida como un simple acaecer, y frente a eso estaría la visión de la vida como ¿qué? La vida no como un acaecer, sino que la vida como un padecer en cierto sentido. Es la vida como un... esto tiene que ver con el concepto griego de patos. Los griegos desarrollaron mucho este concepto de que para poder enriquecerte con la realidad tú tenías que padecerla. No en un sentido masoquista, sino que en un sentido de que tú padeces el dolor de aquello diferente que integras a tu vida. Y eso es lo que te hace crecer. Ahora,
Si un acontecimiento cualquiera uno hace que le resfale y por lo tanto no lo padece en el sentido de que no elabora las emociones negativas que eso despierta, la pérdida de un ser querido genera sentimientos de angustia, de tristeza, muchas veces de rabia. Si no los elabora, estás viviéndola como un acaecer, pero que a la larga te empobrece. Bueno, tú hablas ahí, dedica un capítulo muy interesante en tu libro. Ricardo, estoy con Ricardo Caponi, psiquiatra y autor del libro Felicidad Sólida, recién aparecido, recién lanzado ayer. Tú hablas de que nuestra sociedad, una de las características de nuestra sociedad es negar las emociones negativas, ¿no? Y eso significa empobrecerse, ¿no? Y lo contrario, esas emociones negativas, ese dolor, esa pena, no hay que meterla debajo de la alfombra, y el padecerlas, el vivirlas, el asumirlas, puede significar un camino de enriquecimiento extraordinario. Sí, un término que es más, diría, más fácil de entender, más que padecer, es hacer experiencia. Pero hacer experiencia significa, como dice la palabra, experior. Perior es perforar y viene también de parir. Es sumergirse en la realidad, perforarla para rescatarse dando un fruto, pariendo un fruto. Eso, que es lo que la emoción negativa a uno le propone como desafío, uno lo puede tomar o lo puede dejar. Si lo deja, no construye una respuesta interesante que, como yo lo planteo en el libro, es un símbolo. Símbolo que al plagar la mente de estos recursos nos hacen personas mucho mejor preparadas para enfrentar posteriores desafíos y por lo tanto tener más estabilidad emocional, que es el ánimo que llamamos felicidad. Estaba recordando la historia del pensador Federico Nietzsche, que sufría unas jaquecas tremendas, una enfermedad horrorosa, y prácticamente su filosofía la hizo recorriendo pensiones, lugares con esta enfermedad que era verdaderamente para derrumbar el ánimo de cualquiera. Y él hace una reflexión muy interesante en que dice: a menudo me pregunto si no le debo a los años más difíciles de mi vida más que a cualquiera de los otros. Conforme a lo que me enseña mi naturaleza más honda, lo que se da necesariamente también es lo útil, contemplado desde lo alto y en la perspectiva de una economía superior. No solo se debe soportar, debe amarse. Él habla del amor fati, es decir, abrazar la vida con todo, con el dolor, con la angustia. Y él dice que probablemente sin esta enfermedad él no habría elaborado su filosofía. Me ¿no? deberías haber mandado esta cita Está antes muy de buena, publicar ¿no? el libro. Para la próxima edición. Para la próxima edición, de todas maneras. Oh, qué buena, pero claro. ¿Qué te resuena en esa cita de Nietzsche? O sea, esa capacidad que empezó a tener desde fines del siglo XIX, de empezar a darle un lugar a la vida en todo aquello que era doloroso, en todo aquello que era negativo, en todo aquello que era, de alguna manera, generaba terror y miedo. Y Nietzsche es uno de los grandes en este tema, ¿no? Rilke, Dostoyevsky, Tolstoy. O sea, ese fue un siglo donde realmente se enfrentó a la angustia cara a cara. Exactamente. Uno podría decir, no sé si tú estás de acuerdo, tú conoces mucho más estos temas que yo, pero así como el Renacimiento fue capaz de poder centrar en el hombre la vida y de alguna manera sacudirse un poco de este sentido divino que lo desorientaba hacia otros campos, a fines del siglo XIX en Viena se produce otro renacimiento, que es el renacimiento desde las profundidades. Desde el mundo subjetivo, Totalmente. Desde el mundo del dolor. Bueno, pienso en la música de Gustav Mahler, pienso en todos esos genios que se juntaron ahí, ¿no? Bueno, Freud. Hablemos de Freud, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, queda mucho que conversar con Ricardo Caponi sobre su notable libro Felicidad Sólida, que recomiendo vivamente. Tú citas a George Bernard Shaw en el acto primero de su obra Cándida, que dice: no tenemos más derecho a consumir felicidad sin producirla que a consumir riqueza sin producirla. Hoy día está claro en una ciudad como la nuestra que para consumir riqueza hay que producirla, pero sin embargo pareciera ser que creemos que podemos consumir felicidad sin producirla, ¿no? Exactamente. Y ese es uno de los malos entendidos que yo quiero desbloquear. Y de alguna manera en nuestra sociedad chilena, ¿cómo ves tú eso? Así, nuestra sociedad chilena está fascinada desde una perspectiva de que la felicidad se obtiene a través del consumo. Y la verdad es que toda la sociedad está atravesada, no solo Chile, pero claro, que tú me lo preguntas en Chile obviamente que la sociedad está atravesada por un sistema en el que se valora mucho la producción de bienes.
que nos ha permitido tener un confort hoy día y salir de márgenes de pobreza que antes eran espantosos. Pero estamos centrados, y esto es de los poderes fácticos. O sea, los poderes fácticos me refiero a los políticos, los intelectuales, los empresarios y la sociedad en general, muy en el concepto de que la felicidad tiene que ver con tener placeres sensoriales, hedonistas, confort, ausencia de incertidumbre y una especie de alegría un tanto superficial permanente. Una mala noticia que tú nos das en este libro es que el poder no aporta felicidad, que el dinero tampoco aporta felicidad, más bien desvía la energía hacia los recursos materiales que deberíamos invertir en afectividad, en empatía, en algo mucho más profundo que las sociedades necesitan hoy, que es su capital social. Vamos a hablar de eso a la vuelta con Ricardo Caponi aquí en Desde el Jardín. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estoy con Ricardo Caponi, psiquiatra, que acaba de lanzar ayer el libro Felicidad Sólida sobre la construcción de una felicidad perdurable. Una especie de antimanual de autoayuda, pero que yo creo que es un libro de autoayuda de nivel, así lo llamaría yo. Por lo menos lo que me pasó a mí, digamos. Me sirvió mucho personalmente, no solamente me produjo placer en su lectura. Hay un trabajo. ¿Cuántos años te demoraste en hacer este libro, Ricardo? Cerca de 10 años. 10 años, imagínate. Qué voluntad y qué de escritura impresionante. Realmente te la admiro. Ahora, lo hice en forma paralela con mi trabajo clínico. Nunca dejo el trabajo clínico porque si no uno se transforma en un teórico que habla cosas muy... Bueno, y tal vez ahí hay un problema, que se ha teorizado mucho sobre la felicidad. Hay grandes textos filosóficos, pero uno ve de repente esta desencarnación o esquizofrenia. Personas que tienen grandes teorías sobre la felicidad, pero que en sus vidas son unos desdichados. Esos abismos son tremendos, ¿no? Es cierto, claro. Eso me lleva a la pregunta, me la han hecho. Y bueno, ¿y tú que escribes sobre la felicidad, eres feliz o no? Da un poco de pudor responderlo. Sí, claro, de luego. No te voy a hacer esa pregunta, no te preocupes. Claro, da un poco de pudor responderlo porque tú sabes que hoy día hay estudios que muestran que la desigualdad en la felicidad produce más rabia y más malestar social que la desigualdad de ingresos. O sea, si alguien te dice soy feliz, produce envidia, resentimiento. Es cierto. ¿Ah? Ahora, mientras produzca envidia, esta envidia secundaria se llama, en que tú dices, bueno, yo voy a tratar de ser tan feliz como este gallo, ¿qué es lo que has hecho tú? A ver cómo lo puedo lograr. Todo perfecto. La desigualdad que produce rencor y ganas de que este gallo sea un desgraciado, que ojalá le vaya mal en la vida, es cuando el otro te lo ostenta un poco, te lo restriega. Esa hay que tener cuidado con esa demostración tanto de los recursos materiales como de los estados anímicos de felicidad. O sea, la ostentación produce mucha rabia. Ricardo, en tu libro tú hablas de un estudio de Harvard, un famoso estudio importante que muestra qué grupos o qué tipos de grupos humanos son más felices, qué sociedades son más felices. Y ahí hay conclusiones que son importantes. Por otro lado, otro estudio, no sé si es el mismo que tú citas, que muestra que en Latinoamérica los índices de felicidad son mayores que en países que queríamos desarrollados. O sea, uno dice, ¿cómo? Son países los países desarrollados que han resuelto problemas básicos, como Suecia, donde hay altos índices de suicidio a nivel mundial, pero que tienen un problema con la felicidad. Entonces, me gustaría que viéramos eso, cuáles son las sociedades felices y si estamos bien enrumbados o no. Lo que pasa es que la mayor parte de las encuestas que miden felicidad, lo que miden es satisfacción con la vida, que es un componente de la felicidad. Y satisfacción con la vida, una vez que un país pasa el PIB de $20,000, más o menos $1 millón de pesos mensuales, una vez que se pasa ese nivel, en general los países tienen satisfacción con la vida. Y eso pasa en Chile. Y Chile tiene un tan buen nivel de satisfacción con la vida que ocupa el lugar más alto en Latinoamérica, en la última encuesta del 2019, y ocupa el número 26 en el mundo. Satisfacción con la vida. Pero satisfacción con la vida, cuando a uno le preguntan, usted de una escala de 1 a 10, ¿cuán satisfecho está con su vida? De partida hay deseabilidad social. La felicidad es un bien y por lo tanto yo no voy a decir, no, mire, yo estoy desgraciado, a mí me ha ido pésimo. Uno quiere ser feliz y por lo tanto esa respuesta ya tiene un sesgo. Después uno recuerda más los momentos gratos que los ingratos. Entonces tiende también a estar más satisfecho de lo que realmente pudiera estar. Pero por otro lado también indica que uno siente que está mejor que sus generaciones anteriores. Y nuevamente, Chile en eso está mejor. Tenemos satisfacción con la vida. Pero hay otra manera de medir felicidad.
Y es a un sujeto cualquiera en Chile, lo monitoreamos desde que amanece y se despierta a las 5 de la mañana porque tiene que tomar un transporte de 2 horas y le empezamos a preguntar, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Ah? ¿Durmió mal? ¿Tiene que caminar por calles oscuras con problemas de temores de que lo asalten? ¿Llega finalmente a tomar locomoción? 2 horas aburrido en la locomoción. Llega a su trabajo con malas condiciones, con situaciones laborales complicadas. O sea, si uno mira momento a momento, ese sujeto tiene un bajo nivel de felicidad. ¿Por qué? Porque tiene muchas emociones negativas. Culpa, rabia, angustia, aburrimiento. Y en ese sentido, cuando se ha hecho una encuesta en Chile, por ejemplo, el año 2012, en que se midió bienestar emocional, ocupamos de los peores lugares del mundo. Bueno, ahí estamos con un problema, una especie de hoyo negro de la modernidad o de hoyo negro del desarrollo económico. No hemos preocupado de crecer económicamente, lo que está bien, pero resulta que si una parte importante de la población está enojada y está infeliz a pesar de ese PIB excelente, estamos en un problema mayúsculo. Exactamente. Tengo entendido que fuiste a conversar esto con tu amigo Mario Vargas Llosa, que es un defensor de este modelo, un liberal, digamos, acérrimo y con, bueno, un tipo con una estatura intelectual que nadie puede negar, digamos, un tipo interesantísimo, profundo. ¿Qué conversaste con él a propósito de esto? Lo que a él le pareció muy interesante, porque es un tema que a él le preocupa, es por qué los países como Chile, por ejemplo, que van en vías del desarrollo y que han tenido una recuperación importante de sus niveles de vida, sin embargo, tienen un nivel de malestar tan grande y de rechazo social, y que producen muchas veces una especie de paralización que impide llegar al desarrollo. Ahora, lo interesante, y lo conversaba con él, es que sí, se genera satisfacción con la vida, porque estamos mejor que antes, en el sentido que te describía recién. Sin embargo, hay mucho malestar emocional que se traduce en malestar social. Entonces, el punto es que hay que enfocar las políticas públicas hacia mejorar el bienestar emocional. ¿Y eso cómo se logra? Con capital social. ¿Cuál es el capital social? Capital social es políticas públicas que estén fomentando la buena relación afectiva entre las personas, la buena relación afectiva al interior de la familia. En general, niveles de confianza altos en la población, bajos niveles de corrupción, redes sociales de apoyo frente a situaciones difíciles buenas, de buena calidad, salud, educación, etc. ¿Y cuál es el capital social de Chile hoy día? ¿Cómo está ese capital social? Bueno, yo creo que hoy día existe conciencia de la importancia del capital social, pero y ahí estas son respuestas que para mí son muy difíciles de dar, porque hay que estar con un conocimiento muy a caballo respecto de los recursos y cómo invertir los recursos, porque lo que yo puedo decir en términos generales es que el invertir recursos muy destinados a aumentar el ingreso familiar, el ingreso personal, a pesar que es lo que quiere la sociedad, puede llevar a desatender el invertir recursos en capital social, que tiene que ver con estos temas que son más intangibles, pero que son muy importantes en el nivel de Y felicidad. podemos tener una sociedad con buenos índices macroeconómicos, pero con un problema de fondo que social. puede llevar Sí. a esa sociedad Exactamente. a una decadencia o a perder ese impulso de desarrollo, ¿no? ¿Sabes que una cosa muy interesante, Cristian, es que los países que han pasado del subdesarrollo al desarrollo pasan por un periodo de transición donde los niveles de felicidad son bajos? Porque inevitablemente hay que generar un nivel de competencia muy alto, los sueldos no pueden ser porque hay competencia mundial, el mundo globalizado, y esto le pasó a Irlanda del Norte, a Corea del Sur, a China, que en los momentos en que van saliendo hacia el desarrollo, los niveles de felicidad son bajos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo podemos construir una sociedad que podamos mirar la felicidad de un punto de vista en el que incorporemos el factor esfuerzo, trabajo, lo que estoy planteando yo, para de esa manera apuntar a salir del subdesarrollo? Son temas complejos, pero hay que pensarlo. Hay un capítulo muy interesante en tu libro que es la zona del encuentro, que es una zona fundamental en la que hay que entrar para poder acceder a la verdadera felicidad, no a la felicidad superficial o la felicidad light de la que hemos hablado acá, ¿no? En esa zona uno interactúa con el prójimo, tú hablas del rostro del otro, eso me recuerda un poco a la filosofía de Manuel Levinas, que habla del rostro, Exactamente. de enfrentar el rostro, ¿no? Y me gustaría hablar de esas emociones sociales y por qué es tan importante esa zona del encuentro, y al revés de lo que uno podría creer, uno puede a veces tener la tentación
de la soledad, es decir, voy a estar solo y voy a ser feliz, ¿no? Voy a estar con mis libros en una playa, sin mis hijos que me molesten, sin que nadie me interrumpa, tomándome una buena caipiriña. Esa va a ser la felicidad. Y resulta que parece que la soledad no lleva a la felicidad. Lo que tú describes sí es una soledad transitoria y es una soledad que está basada en que uno tiene una pareja y unos hijos esperándolo, etc. El tema es cuando uno idealiza la soledad en el ermitaño, por ejemplo. Los ermitaños no son felices. Eso está estudiado y descrito, ¿no? El estudio de Harvard de seguimiento correlacionó todas las variables de estos bachilleres hace 75 años y lo fue estudiando a través del tiempo y concluye que hay una sola variable que es la determinante en la felicidad, la calidad de nuestras relaciones afectivas. Aquí hay un hecho muy contradictorio. La página más visitada de la web es la de las pensiones. ¿Con cuánto voy a jubilar? Porque si jubilo con harta plata, voy a ser feliz. No, hay un equívoco tremendo. Fíjese más bien qué capital de relaciones afectivas está juntando usted, porque de eso va a depender su felicidad. Entonces, el encuentro con el otro, que requiere un trabajo emocional, que es lo que va a llevar a enriquecerse el mundo interno para contribuir a esta felicidad, se da en una condición donde se activan 4 dinámicas psíquicas, que son fundamentales, que incluso tienen una fuerza genética. La apertura a la generosidad, el buen manejo de la agresión al servicio de la asertividad, la defensa y la justicia, el conocer en profundidad al otro y mantener el atractivo que da la belleza, pero la belleza del mundo interno y no la puramente sensorial. Ese es un tema precioso, pero antes de entrar inmediatamente en ese tema estético, que inmediatamente tuviste que se me encendieron Sí. los ojos así. Me parece fantástico. Quiero hablar de la agresividad. Y esto puede servir para la relación de pareja, la felicidad en pareja, la felicidad o infelicidad. Hay un verso de un poeta latino, Catulo, muy antiguo, que decía, un verso que siempre me hacía mucha gracia, decía, le dice a la mujer, te amo y te odio. Me preguntarás cómo puede ser. Te amo y te odio, le repite. Estaba describiendo efectivamente lo que pasa adentro de uno cuando uno tiene una relación emocional, afectiva con otro. Hablemos de eso, de la agresividad. Qué lucidez la de Catulo, porque la verdad es que toda relación humana es una relación ambivalente de amor y odio. Las parejas en realidad que caminan bien es porque predomina el amor, pero el odio es inevitable porque el odio es consecuencia de la frustración que me produce el otro. Y en una relación íntima las expectativas que uno tiene de su pareja son altísimas. O sea, tiene expectativas que tienen que ver con el pasado. Yo quiero que mi señora sea como mamá, que me lo daba todo, que me atendía en todo. Y la verdad es que con suerte voy a tener algunos de esos. Bueno, y sobre todo si eres descendiente italiano, más fuerte la figura de la mamá, ¿no? Ricardo Capone. Exactamente. ¿Ya? Entonces, eso produce frustración y produce rabia. La rabia se va acumulando y produce resentimiento. El resentimiento va llevando a la cólera, al odio, después a la indiferencia y ya es tarde. Por eso que las parejas caminan bien no porque cultiven el amor, es porque se depuran del odio, es porque trabajan esos elementos, es porque de alguna manera se van depurando en la relación, en la comunicación, en el sexo. El sexo tiene una importancia interesante en la ¿en qué depuración sentido eso? Porque el encuentro sexual tiene un componente agresivo de comer, de penetrar, de morder, que todo un juego sexual que ayuda a descargar en forma subsidiaria, física, elementos de odio. Esto puede llevar a situaciones patológicas, que son las relaciones sadomasoquistas. Ese es un tema complejo, muy interesante. Pero lo que quiero decir es que es la depuración del odio lo que hace que brote el amor. Los seres humanos somos seres amorosos y creativos, siempre y cuando no nos aplasten las emociones negativas y la tontera. Entonces hay que depurarse de eso para que brote. Y en ese sentido, el buen manejo de la agresión al servicio de la defensa, de la denuncia, de la justicia, es fundamental. Por ejemplo, en Chile las mujeres tienen un mal manejo de la agresión en general al servicio de la defensa porque han sido educadas en una estructura patriarcal machista a la cual le tienen miedo a la agresión. Los hombres somos 9 veces más agresivos que las mujeres. Y eso hace que las mujeres con mucha tendencia a ser sometidas, a aguantar. Y a aguantar porque de esa manera ellas sienten que van a mantener la relación. El hombre, cuando la mujer lo deja que él vaya dominando y dominando, la mente va tomando cada vez más control y viene una tríada fatal: control, triunfo, desprecio. Porque si el otro no se defiende a sí mismo, su propia dignidad y su orgullo, el otro termina despreciándolo. Estos elementos, si tú te das cuenta, hacen que las relaciones sean en tensión. Claro, son en tensión. Y las parejas perfectas no existen. No. Esas son mentiras, finalmente. Son mentiras. Ahora,
La atracción de la que tú hablaste, y tú hablas de una dimensión estética interior o profunda, muy importante en la atracción para la supervivencia del amor, fundamentalmente, bueno, remitámonos a la pareja, pero me imagino que puede darse en otro tipo de relaciones, ¿no? Los animales han cultivado la estética de la apariencia externa porque de esa manera mejoran la genética. El ser humano, desde su constitución psíquica compleja, ha adquirido una capacidad para justamente ser un ser sociable y que tenga relaciones de amor enriquecedoras, la capacidad de entusiasmarse con el mundo interno del otro. O sea, de apreciar una estética que no tiene solo que ver con la apariencia. Y eso es lo que nos lleva a ser personas que podemos sentir mucha atracción hacia un otro solo por el hecho de descubrir el mundo interno interesante o de transcurrir en la vida afectiva con otro. Esto se traduce en la sexualidad. O sea, la capacidad de poder mantenerse erotizando el vínculo con la pareja por largo tiempo, para toda la vida, hace que una mujer pueda hacer el amor encantada con su marido que está guatón y pelado. Pero la verdad es que lo que le interesa... ¡Qué buena noticia! Pero ella siente que está haciendo el amor con Robert Redford, Claro. porque la verdad es que es el guatón que lo ha acompañado, al que quiere, al que encuentra que tiene una personalidad interesante, el que ha sido papá de sus hijos. Eso se llama erotizar el mundo interno. Y se mantiene el atractivo no desde la apariencia. Y otro punto importante, la discriminación viene de un fijarse en la estética externa. O sea, discriminamos a las personas que son feas, que son negros, que tienen una serie de características, ¿no es cierto?, pero que es de la apariencia externa. Cuando descubrimos el mundo interno de esas personas, las encontramos atractivas. Y es un elemento esencial ese en la relación. Ricardo, en un momento del libro tú hablas de un error cometido por un personaje que es muy admirado en Occidente. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace años, que es el Dalai Lama, y muy citado. Dalai Lama y Freud. Y parece que Dalai Lama se cayó. Se cayó en la manera de entender a Freud. Y me gustaría que ahí habláramos un poquito también de Freud. Cuánto, a pesar de que algunos ya lo dan por periclitado y el psicoanálisis por muerto, muchos declaran eso, ¿no? Tú rescatas el psicoanálisis como un elemento hermenéutico importante en el desarrollo personal, etcétera. Hablemos de eso. A ver, el punto es que el Dalai Lama propone el crecimiento desde una especie de voluntarismo en que en la medida en que tú aplicas el pensamiento tenaz, por decirlo, va a cambiar tu mundo interno. Y él descalifica a un Freud de los primeros tiempos, en que Freud planteaba algunas cosas en esa línea, pero que después cambian radicalmente en sus últimos escritos. El pensamiento psicoanalítico elaborado, porque es como si estuviéramos hablando de física y estuviéramos hablando exclusivamente respecto de la teoría de la relatividad de Einstein. No, tenemos que hablar de física hoy día después de 100 años de la teoría de la relatividad. También hay que hablar del psicoanálisis después de muchos otros autores como Lacan, Klein, Bion, Green y otros que han ido mostrando el pensamiento psicoanalítico adaptado a la situación actual. Y el pensamiento psicoanalítico tiene una gran cualidad, y es que es un pensamiento especializado en el mundo de las emociones. No desde el punto de vista neurofisiológico, por eso yo hago el link, porque hay una serie de coincidencias desde el punto de vista de la neurofisiología hoy día a la conceptualización psicoanalítica de las emociones. Lo que pasa es que los psicoanalistas en general nos preocupamos mucho más que de la teoría del ejercicio de las emociones con nuestros pacientes. Lo que es el encuentro psicoanalítico no es sino el encuentro entre dos mundos emocionales, y dos mundos emocionales en el que vamos a tratar de hacer una experiencia profunda. Y eso sigue siendo hoy día el corazón mismo del desarrollo mental. Oye, y hay un personaje que tú citas en el libro, un premio Nobel, Eric Kandel, premio Nobel Mundial de Psiquiatría, que él hizo esa síntesis, ¿no?, entre los avances en neurociencia y psicoanálisis, una suerte de neuropsicoanálisis. Neuropsicoanálisis. Él en realidad no es que haya logrado una síntesis, porque es muy complejo, pero él llama permanentemente a que se haga esta interacción, porque en la medida en que no tenemos esta mirada del funcionamiento mental desde las emociones, y las emociones y sentimientos son percepciones de la realidad que hay que interpretar, por lo tanto es hermenéutico, vamos a empobrecer nuestra concepción de aparato mental según Kant. Y a propósito del Dalai Lama y a propósito de toda esta irrupción que ha sido positiva en muchas dimensiones de la meditación, del yoga, de todas las técnicas que vienen desde el Oriente, se ha creído, o muchos han creído, o muchos hemos creído, de que ahí se puede encontrar la felicidad. ¿Cuál es tu diagnóstico de eso? ¿La meditación nos lleva al famoso
¿cómo se llama? El estar presente, hay una palabra en inglés que resume eso, mindfulness, Sí, ¿ya? sí. ¿Tú crees que se puede encontrar la felicidad a través de la meditación de alguien que practica meditación todos los días? Mi impresión es que sí puede lograr estados de relajación muy interesantes y que ayudan, por supuesto, porque el cuerpo está vinculado a la felicidad. Pero del punto de vista de mi planteamiento, que la felicidad se logra en la medida en que elaboramos las emociones negativas, estos modelos más bien tienden a negar las emociones y la presencia de las emociones negativas, como una forma entonces de concentrarse en una meditación que produce un cierto placer, que es obvio, un placer contemplativo, pero que tiene el inconveniente que al sujeto lo va endeudando. En la medida en que hay negación de emociones negativas para poder instalarse en ese transcurrir de la meditación, hay más empobrecimiento mental y más dificultad para enfrentar nuevamente el encuentro con el otro, los conflictos con el otro. Oye, tú hablas también este es el tiempo del carpe diem, el viejo motivo de la poesía latina, goza el día, del pensamiento positivo. O sea, lo que tú estás poniendo en cuestionamiento finalmente en el libro es una concepción voluntarista de la felicidad, lo que tú has llamado felicismo. Finalmente, a ver, la felicidad es un trabajo, pero no es también, puede ser un don, algo que nazca de la gratuidad completa de algo inesperado, a lo que nos ha llegado por un trabajo. Me acuerdo de un poema precioso, Jorge Tellier, que habla de un día después de la lluvia, el sonido de los remos en el agua, eso era la felicidad, escribí mi nombre en la escarcha, algo que nace de algo gratuito, simple. Estoy de acuerdo, pero ese sujeto en ese lugar, o acá en este jardín en el que estamos, para poder obtener un estado que pudiéramos llamar de ánimo, felicidad, requiere tener resuelto los temas pendientes del pasado, porque están siempre ahí. Requiere tener resuelto la mirada hacia el futuro y requiere estar en ese momento que él lo muestra con la capacidad de disfrutar sensorialmente y espiritualmente de esos remos, ¿no es cierto? Y de todo eso. Pero requiere todo eso. O sea, no es llegar e instalarse, es que voy a salir mañana a andar en bote en este paisaje maravilloso. Si esa persona está agobiada por los errores y las culpas, o está llena de temores a futuro, o sencillamente no es capaz de percibir porque no ha cultivado su relación con la naturaleza para percibir todos esos matices ricos que tiene, no se va a instalar en la felicidad. Y Borges decía, la felicidad es muy escasa, y sobre todo en literatura, la mayoría de la gran literatura no se hace con la felicidad, decía Borges, sino con la infelicidad. Y da algunos ejemplos como excepcionales, un poeta español que se llama Jorge Guillén, que es un poeta, pero a veces la felicidad, dice, la felicidad me ha caído en una esquina de sorpresa, dice Borges, ¿eh? Esa sería la felicidad no trabajada, la felicidad casi por milagro. Es que es interesante eso porque obviamente que lo que pispan todos estos autores y desde que hablábamos desde fines del siglo XIX, se dan cuenta de que el enriquecimiento del mundo interno pasa por instalarse en el dolor. Entonces, claro, a ellos les encanta eso. Ahora, yo creo que ellos, si miráramos en su vida diaria, su nivel de bienestar emocional, a pesar de todo esto, es mucho mayor que el de mucha gente que está fascinada, que está exaltada, digámoslo, jugando con aparatos electrónicos, viendo todo el día películas. Pero eso no es felicidad. Eso no. Eso es adicción. Eso es exaltación. Exaltación, que es distinto de Que felicidad. es distinto de felicidad. La exaltación tiene el inconveniente de que después, que va generando adicción, que tiene todos los inconvenientes de un hábito adictivo, que después de la exaltación la mente tiende a caer en un estado de mayor infelicidad y por lo tanto es mucho más oscilante y no se enriquece. Y entonces esa persona en un estilo exaltado, cuando la vida lo aprieta realmente y vienen demandas importantes, no está preparado y ahí cae en estados Tú has peores. hablado del pasado. Hoy día te ha puesto de moda el presente, que estar en el presente, vivir el presente, tanto a nivel espiritual como... Y resulta que no podemos borrar el pasado tan así como así. O sea, ser humano... A ver, analicemos cuán importante es el pasado que llevamos con nosotros mismos. Porque se dice, no, hay que borrar. Muchos psicólogos incluso te recomiendan, ¿no? Claro. Olvida el pasado, borra, tomar los recuerdos. Profundicemos este tema que me parece interesante. Es una la memoria. Claro, es una concepción de aparato mental que es contradictorio con todos los progresos que hay hoy día, desde el psicoanálisis y la importancia de la historia personal en la construcción de la mente. Por algo en la sociedad decimos la pedofilia es un crimen, porque es un pasado que hizo experiencias que mutiló ese aparato mental. O sea, no podemos decir que el pasado es indiferente. Esa concepción de que podemos como borrar nuestro pasado es absolutamente inconcebible desde el punto de vista de la ciencia hoy día, del funcionamiento mental. Porque todas nuestras experiencias van quedando grabadas en la mente. Nada se borra.
Ahora, ¿de qué manera va a ejercer eso en el sujeto? Muchas personas no se dan cuenta. No se dan cuenta de que la no elaboración de las culpas persecutorias por los errores cometidos o por las situaciones vividas lo llevan a una sensación de desapego de la vida, cuadros psicosomáticos, cuadros depresivos que subyacen y una especie de cinismo. Entonces, si miramos con microscopía a ese sujeto, nos damos cuenta que ese pasado le está carcomiendo su vida. Oye, Ricardo, también tú te abordas un tema fascinante que es el tema del aburrimiento. Sí. El aburrimiento. Hoy día es normal escuchar a un niño que se acerca y te dice, papá, estoy aburrido, ¿ya? Y el poeta Baudelaire en Las Flores del Mal parte diciendo que de todos los demonios que acechan al hombre, el más destructivo, dice, es el hastío, el aburrimiento que puede devastar familias enteras, etcétera. Hablemos un poco de aburrimiento y felicidad. El aburrimiento es una emoción negativa que, igual que las otras que he mencionado acá, hay que elaborarla, hay que convivir con él. Si tú niegas inmediatamente el aburrimiento y te metes en una actividad que te exalte para evitar el aburrimiento, te vas transformando en un sujeto aburrido que vive exaltado. Por lo tanto, el aburrimiento hay que vivirlo en cierta medida. El niño tiene que aburrirse porque a partir de ahí le van a surgir las respuestas creativas frente a la realidad. Esta sociedad nos invita a que aplastemos el aburrimiento a través de múltiples actividades. Es la sociedad del entretenimiento. Exacto. Entertainment. Exactamente, la sociedad del entretenimiento. Ese es un muy buen término. Y por lo tanto nos impide contactarnos con esa sed, ese anhelo que lleva a la búsqueda de algo. Y de hecho, eso empobrece las relaciones humanas. Antes la gente se aburría un poco en la tarde y le daban ganas de ir a ver a su amigo y tener una Claro, conversa. ese aburrimiento te impulsaba a salir y a ir a buscar algo. Exactamente, o sea, Claro. las relaciones humanas es muy importante, en el trabajo también, en la medida en que tú realmente te contactas con que no estoy produciendo nada o esto está repetitivo, esto está monótono, se te produce un estímulo a la búsqueda de respuestas creativas. El problema es que estamos matando el aburrimiento con el entretenimiento y nos estamos transformando entonces en una sociedad de aburridos. Chul Han, De hastiados. de hastío, la palabra hastío es muy buena. Sí, sí. Bueno, Chul Han es un autor que tú citas también ahí, es un autor que ha hablado esto de la sociedad del entretenimiento, también habla de la sociedad de la positividad, del like, ¿no? Exactamente. Yes, we can, todo lo podemos. ¿Qué te parece a ti esta sociedad de la positividad? Claro, es una sociedad que invita a que no nos sumerjamos en las emociones dolorosas y que estemos permanentemente construyendo una visión de la vida en que lo positivo y lo fácil es lo que nos va a llevar a la felicidad. Y eso es lo que denuncia Byung-Chul Han. En los últimos minutos que tenemos, Ricardo, tú hablas también ahí, dices algo muy interesante, dice que hay que vivir de manera más creativa, más vital, más intensa y apasionada. ¿Qué es esa vida en relación a otras, digamos? ¿Qué es lo que es vivir más Sí. creativamente, más vitalmente, más apasionadamente en la Me vida? impacta la capacidad que has tenido de entender el libro. O sea, No, es que me y gustó me alegra mucho. mucho. ¿Ah? Me gustó, me desveló. Me produjo lo que tú llamas un placer psíquico, porque tú distingues el placer, un placer psíquico me produjo el libro. No te imaginas, me sacaste con esto el mes. Realmente, porque me interesaba muchísimo tu opinión. Captaste algo que es muy interesante y que tiene que ver con la pasión. Y la pasión la tendemos a usar en un sentido como de una pasión activa que lleva al apasionamiento, que está vinculado mucho al sexo, al placer. Vivir apasionadamente es vivir también padeciendo la realidad, abriéndose a dejar que la realidad a uno lo impacte, con el dolor que eso implica. Porque eso va generando una cantidad de recursos mentales que hacen que tú percibas la realidad como atractiva y te genera apego a la vida. Entonces, padecer del patos griego que te decía, lleva al apasionamiento y a la pasión en un sentido verdadero del término, que es lo que genera apego a la vida. O sea, una vida arriesgada, que arriesga más, es una vida, claro, arriesga a perderlo todo también en el juego, pero el peor de los riesgos es no apasionarse por la vida y no arriesgar nada. Exactamente. Hay un poeta chileno, Eduardo Anguita, que dice en Venus en el Pudridero algo así, habla de la tristeza y la alegría, dice, tristeza, alegría, no puedo distinguirlos, dice. Arrastráis igual sustancia. Esa es la pregunta. ¿Por qué están tan cerca la tristeza y la alegría? ¿Tiene razón ese poeta o no? Pero claro, qué bonito. ¿Ah? Bonito, ¿eh? Qué bonito. Ya no me acuerdo sí. exacto, los versos son memorables. Están en el poema Venus en el Pudridero. Pero debería haberte pedido yo Te que voy a me- mandar, que- te voy a hacer de asesor citológico.
Ya. Ya. Qué lindo, por supuesto, por supuesto. Él capta algo esencial de que la alegría se construye desde la tristeza. E incluso la vivencia grata de la alegría, de la tristeza, porque uno puede tener una tristeza melancólica, que es también una tristeza que no necesariamente genera angustia, pero también tiene que ver con que uno rescata una esperanza y hay algo alegre en esa tristeza. Ricardo, yo te quiero agradecer muchísimo. Qué maravilla que hayas venido a mi jardín. Encantado. Llegaste justo el día viernes, el día donde suponemos que somos felices, pero creo que todo lo que nos has dicho nos hace repensar qué es realmente ser feliz y qué significa la aventura de buscar la felicidad. Muchas gracias por haber estado y te voy a tener que llamar de nuevo, voy a tener que abusar de ti porque quedaron muchas preguntas y temas pendientes. Encantado, Cristian. Realmente, además que lo paso muy bien conversando contigo. Hay un placer psíquico, ¿no? Hay un placer psíquico. Muy bien. Muchas Gracias, Ricardo. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. El lunes, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.